Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, de manera afectuosa, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperemos que el mensaje del día de hoy sea de gran bendición para tu vida. El título del mensaje es Dios sabe lo que hace. Escucha bien, será algo poderoso y efectivo en el manejo de cualquier tipo de crisis, tener siempre presente esa idea de que Dios sabe lo que hace. Si tú nunca dudas en tus momentos de adversidad de que Dios sabe lo que haces, es un hecho que vas a poder superar cualquier tipo de crisis. Ahora, te pido que por un momento pienses en aquello que últimamente te ha estado molestando. Puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis en alguna relación familiar, puede ser alguna preocupación por el negocio o el trabajo. Tal vez pueda ser una preocupación o una crisis de enfermedad. Puede ser alguna petición de oración no contestada. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Sea lo que esté pasando alrededor en estos momentos en tu vida, la mejor manera o el mejor lugar para encontrar perspectiva en cuanto a cualquier asunto y en cuanto a lo que nos está pasando, siempre será la palabra de Dios. Porque déjame decirte que cuando uno medita en ella, cuando uno comprende las escrituras, ella es capaz de cambiar nuestra forma de ver, puede cambiar nuestro enfoque en cuanto a un asunto. Puede ser que damos un punto final a las situaciones, pero en el momento que uno se sumerge en la palabra de Dios, sucede ese milagro en nuestra mente. Cambia por completo nuestra perspectiva, y eso es algo bueno, porque cuando la palabra de Dios logra cambiar nuestra perspectiva o nuestras realidades, uno puede enfrentar con fe, puede enfrentar con esperanza, pero sobre todo con valor cualquier tipo de crisis. En el libro de Juan, capítulo 11, vamos a leer del 1 en adelante. Dice la escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. El verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuran matarte los judíos y apedrearte, y otra vez vas allá. Verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, ha muerto, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y que María había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo su hermana. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Los discípulos cuestionaron a Jesús. Marta cuestionó a Jesús. María cuestionó a Jesús. Y la multitud en la tumba también cuestionó a Jesús. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú
me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Mire, todos de alguna manera tenemos planes que queremos que sucedan, como querer desenvolvernos bien en nuestra carrera profesional, conseguir algún trabajo, progresar en eso, querer ver que las cosas buenas sucedan en nuestra familia, querer que el negocio marche bien, querer que nuestro liderazgo y ministerio fructifiquen. Lo cierto es que todos hacemos planes y oramos para que suceda algo bueno o todo salga bien en cada proyecto o en cada área y etapa de nuestra vida. Eso está bien. La cuestión aquí con nuestros planes son los imponderables. No conocemos la historia completa. Hay tantas variables o hay tantas líneas en medio que no podemos controlar y no sabemos qué saldrá de ellas. Siempre hay imprevisibles cuyas consecuencias no pueden estimarse. Y esto es así porque no conocemos cada detalle del futuro y nuestra sabiduría es muy limitada. Y precisamente en esta historia que acabamos de leer de la resurrección de Lázaro, la gran enseñanza es esa. Dios sabe todo, conoce todo, sabe lo que hace y no hay imponderables en Él. Y en esta historia podemos decir que Cristo estiró la liga a su máximo. Y todos los involucrados en esta historia de alguna forma u otra consideraron a Jesús que no sabía lo que estaba haciendo. En realidad todos le cuestionaron, los discípulos le cuestionaron: ¿por qué no fuiste? ¿O por qué no vas? ¿Sabes que está enfermo tu amigo Lázaro? ¿Por qué no vamos inmediato allá? Lo cuestionaron. María lo cuestionó: si hubieras venido. Marta lo cuestionó: si hubieras venido antes de que muriera. La multitud le dijo lo mismo: si hubiera venido antes de que muriera Lázaro, estuviera con nosotros. Todos cuestionaron cómo Jesús maneja la situación. Todos los involucrados de alguna forma u otra dudaban que Jesús sabía lo que hacía. La pregunta aquí es: ¿podía Jesús haber ido a sanar a su amigo Lázaro antes de que muriera? Sí, estaba cerca, 3 kilómetros. En un par de horas hubiera llegado. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué esperó 4 días para ir ahí con Lázaro? ¿Por qué no evitó que sus discípulos desconfiaran de él? ¿Por qué no evitó que María y Marta sufrieran el dolor de la muerte de su hermano? ¿Por qué esperó hacer lo más difícil? Precisamente en los versos 11:4, 11:15, 11:40 y 11:42 nos dan la respuesta. En estos versos nos ayudan a entender que Cristo quiso lo que hizo e hizo lo que quiso y al final resultó para bien de todos. Por igual para ti y para mí, comprender esos versos que te acabo de mencionar, el 11:4, el 15, el 40 y el 42, te van a ayudar a caer en cuenta de que a pesar de que Dios permite que muchas veces el agua te llegue al cuello, Él siempre sabe lo que hace y nada estará fuera de su control. De este relato vamos a aprender 3 lecciones sobre cómo tener la perspectiva correcta para resistir en tiempos de crisis. Veamos. La primera lección es: el tiempo de Dios siempre es perfecto. En el libro de Eclesiastés, acompáñame al capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1.
Dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo, repito, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Creo que uno de los temas más desafiantes con los que tenemos que lidiar los que seguimos al Señor Jesucristo es el concepto del tiempo de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión el tiempo de Dios es perfecto? Seguramente muchas. Cuando la respuesta tarda, cuando el problema no se resuelve a la velocidad que se quiere, cuando las oraciones no son contestadas, cuando tienen mucho tiempo en medio o sumergido en una crisis, siempre hay alguien que nos dice, Dios tiene su tiempo perfecto. Dios no llega tarde. Dios no tiene prisa. Dios tiene su propio sentido del tiempo. ¿Y sabes qué? Si tú has escuchado eso y alguien te aconseja con eso, ¿sabes qué? Déjame decirte, todo eso es verdad. Pero la pregunta aquí es, ¿y tú entiendes qué significa que el tiempo de Dios es perfecto? Porque si Dios tiene un tiempo perfecto para todos, si Dios no tiene prisa y que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, entonces va a ser muy importante para nosotros tener en claro qué es el tiempo de Dios perfecto. Entonces, ¿qué significa que el tiempo de Dios es perfecto? Escucha bien, que todo lo que hace es según su propósito. Eso es lo que bíblicamente significa el tiempo perfecto de Dios. Todo lo que hace es según su propósito. Entonces, si algo pasa o deja de pasar, será según su voluntad. Dios hace todo según su propósito y es algo muy importante que tú debes de tener en presente y arraigarlo en tu alma. Dios hace todo según su propósito. Efesios 1:11 dice, Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Romanos 8:28 dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para tu bien, de acuerdo al propósito que Él tiene para ti. Entonces es muy importante que tú no olvides eso. Si Dios va a hacer algo o si Dios va a hacer que suceda algo en tu vida o deje de suceder algo en tu vida, es de acuerdo a un propósito, de acuerdo a su propósito. En Cristo no hay nada al azar. En Cristo todo tiene una razón de ser. No hay imprevistos, no hay imponderables o cálculos errados. Todo en Cristo tiene un propósito. Aún nuestras crisis, aún nuestras dificultades, aún nuestros problemas, aún nuestras carencias, aún nuestros sufrimientos, todo tiene un propósito en Cristo. Puede que no lo entendamos al 100% porque nos suceden ciertas cosas, pero de algo que tú sí y yo podemos tener certeza en que Dios en todo momento sabe, siempre sabe lo que hace. Y no preguntémosle a José, el hijo de Jacob, quien tuvo una larga temporada de sufrir y batallar y no ver su día bueno. Seguramente él mismo le dirá que pasaron muchos años sin entender la razón de su vida en Egipto. Seguramente pasaron muchas noches para José pensando por qué le ha estado pasando todas esas calamidades a su vida. ¿Sabe hasta cuándo él comprendió la razón del por qué por más de 15 años él pasó lo que pasó? Cuando hubo una hambruna en toda la tierra y se vuelve a reencontrar con sus hermanos. Los cálculos es de que desde el día que fue vendido José por sus hermanos hasta el momento que José ya es vicerregente o la segunda persona más importante en el gobierno de Egipto y se encontró con sus hermanos, son más de 25 años. ¿Sabes?
25 años sin entender el propósito del por qué está en esa, para qué su vida está en esa, está en Egipto. Seguramente fueron muchos días de tratar de encontrar esta respuesta. ¿Por qué Dios permitió todo ese sufrimiento? Pero al final en Génesis 45:7 José dijo, Dios me hizo llegar antes. Fíjate lo que estas palabras tan importantes, cuando vio a sus hermanos, cuando seguramente vio a sus padres y a su hermano Benjamín, dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles y preservar la descendencia de la familia. Ahora recordemos que de esta familia nace nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora bien, si tú ya has puesto tu situación en las manos de Dios, ahora esfuérzate por determinar que Dios estará en control de todo. Porque precisamente lo que tú debes de evitar en el tiempo de crisis es caer en la tentación de desconfiar de Dios. Es lo que primero que tú tienes que evitar. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando salgan los imponderables, cuando los cálculos que hemos hecho no están resultando, no dudes, no desconfíes de Dios. No desconfíes jamás de que Él sabe lo que hace, que Él está al control de tu situación. No desconfíes de que Él está al pendiente de tu situación. No desconfíes de que Él ya está haciendo algo a tu favor. No desconfíes que Él tiene el control de tus circunstancias. No caigas en la tentación de desconfiar que Él escucha tu oración y tu ruego. Has de considerar que solo porque las cosas no van lo suficientemente rápido para usted o porque las cosas no están saliendo exactamente como lo planeaste, eso significa que todo terminará mal para ti. Por ello no permitas que pensamientos de vergüenza, de pérdida, de quiebra o de bancarrota te controlen. Mejor corre hacia Dios y somete todos esos pensamientos que se revelan a la sabiduría de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 dice que hemos de capturar todo pensamiento de nuestra mente que sea rebelde a Dios. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Jeremías 29:11 dice que mis planes para ti son perfectos, son de bien y no de mal. Entonces no te apoyes en tu propio criterio, no te apoyes en tu propio entendimiento, solamente en tu propia perspectiva de tu situación. Aunque tarde la respuesta, no olvides, Dios tiene un tiempo perfecto y llegará en el momento justo cuando tú más lo requieras. El Salmo 37:7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Habacuc 2:3 dice, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Oiga, estas palabras han de ser de gran consuelo para todos aquellos que en este momento se sientan abrumados, desesperados y hasta cansados por las luchas, las crisis y los reveses. Espera con paciencia a que Él actúe. Él siempre tiene la razón. Si tú ya has puesto esta situación en las manos del Señor, espera que Él actúe. Sigue haciendo lo correcto. No dejes de orar. No dejes de rogar al Señor por tu situación hasta que tú estés del otro lado. La segunda lección para tener la perspectiva correcta para resistir en los tiempos de crisis son los caminos. Esta segunda lección es que los caminos de Dios no son los nuestros. Segunda de Samuel, capítulo 22. Verso 31. Dice la palabra del Señor. En cuanto a Dios,
perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bueno, ya vimos Dios, el tiempo de Dios es siempre perfecto, pero ahora los caminos de Dios son perfectos y los caminos de Dios no son los nuestros. Aunque nos gusta pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros, pensamos, bueno, ¿quién mejor sino nosotros mismos para decirle a Dios lo que necesitamos de forma específica y para cuándo lo necesitamos, ¿verdad? ¿Quién mejor que uno mismo para decirle a Dios lo que es urgente, lo importante, lo esencial que requerimos en nuestra vida? ¿Quién mejor que uno mismo para saber lo que necesitamos? Pero ¿cuántos creen que Dios tiene una perspectiva más precisa, más exacta y más amplia para cada aspecto de nuestra vida? Yo creo que en esto estaremos de acuerdo todos. La perspectiva de Dios, la forma como Dios ve, es más precisa, más exacta y más amplia. Es más, déjame decirte una cosa, Dios te conoce mejor que tú mismo. Mira, Él es el gran yo soy, Él conoce pasado, presente y futuro. Isaías 55, versos 8 y 9 dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan o hacen. Entonces, amados, lo que pensamos o lo que sabemos sobre nosotros mismos no es nada comparado con lo que Dios sabe y con la sabiduría de Dios. El Salmo 139, 1 dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Y aunque pueda sonar extraño, nos resulta bastante difícil conocernos a nosotros mismos. Oiga, tan difícil es eso que a veces ni siquiera nos atrevemos a decir lo que pensamos o lo que sentimos. Por eso nos resulta difícil conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos, al ser difícil conocernos a nosotros mismos, nos va a costar trabajo discernir de manera objetiva lo que verdaderamente necesitamos. Lo que pensamos que necesitamos y lo que verdaderamente necesitamos no es lo mismo. Y no siempre se compaginan. Por ejemplo, en la historia que leímos de Lázaro, estoy seguro que en nuestras nosotros hubiéramos ido de inmediato a sanar a Lázaro antes de que muera. Estaba cerquitas. Pero la intención de Jesucristo era otra. La perspectiva de Jesús, que es más precisa, más exacta y más amplia que la de los discípulos, que la de María, la de Marta y la de la multitud. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Por supuesto que a nosotros al leer cómo se desarrolló la historia de la resurrección de Lázaro, comprendemos que Cristo no quería ni apantallar, ni presumir, ni mostrar lo poderoso que Él era. Él quería, ¿saben qué? Estirar la fe de sus discípulos, de María, de Marta y de la multitud de que estaba presente en la tumba. La intención de Cristo era que todos ellos, los discípulos, María, Marta y la multitud, tuvieran una mayor comprensión, una mayor revelación de quién era Jesús. Jesús mismo lo leímos en los versos, quería que ellos creyeran en Él. Mientras que los discípulos, María y Marta y la multitud, pensaban lo que necesitaba o pensaban lo que era necesario, y ellos lo que pensaban era que Lázaro fuera sano. Jesús quería hacer otra cosa. Quería que la verdad de lo que en realidad necesitaban, todos, y esto era que todos tuvieran una revelación más profunda de Cristo. Por ejemplo,
en Juan 11:42 Jesús dijo, para que crean que tú me has enviado. Por supuesto que cuando se tienen momentos críticos en alguna área de la vida, es muy difícil ver y entender las intenciones de Dios. Porque la verdad es que cuando estamos en medio de esa presión o en esas crisis, lo único que queremos es de que Dios nos saque de ellas, ¿verdad? Es lo que pensamos que debería de pasar. Ya no queremos que eso, sino salir de la ratonera, ¿verdad? Lo único que queremos es salir de la situación que tanto nos agobia. Pero quiero que consideres esta historia de la resurrección de Lázaro. Quiero que consideres lo que dice Filipenses 1:7, que Dios está comprometido en perfeccionarte. Dios, mientras que uno piensa lo que es necesario, pues Dios nos dice lo que realmente y verdaderamente nosotros necesitamos. Esa es la gran diferencia entre los caminos de Cristo, el camino perfecto de Dios y los nuestros. En nuestros caminos o en tus caminos solo pensarás que necesitas salir inmediatamente de la crisis, que Dios resuelva esa situación, que Dios le ponga un alto a Satanás, o que nos sane, o que nos dé la suficiente financieramente. Nosotros pensamos que lo que necesitamos es salir de inmediato, pero el camino de Dios te dice, necesito mejorarte más. Necesito que seas una persona más confiable. Necesito que seas una persona más capaz de tomar buenas decisiones. Necesito que seas una persona de más fe y visión. Necesito que seas una persona que reciba o tenga una mayor revelación de mí. Necesito que seas una persona que crezca más en amor, en paciencia o en fidelidad. Nosotros pensamos una cosa, son nuestros caminos, pensamos lo que necesitamos, pero los caminos de Dios son otros. Y Él nos dice, tú necesitas otras cosas. Y la verdad es que lo que Jesús dice es verdaderamente lo que necesitamos. Por ello, si en la sabiduría de Cristo Él considera que será necesario dejarte ahí un momento en el horno de fuego para mejorarte, ¿qué crees? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo que pensamos que necesitamos y lo que verdaderamente necesitamos no siempre es lo mismo. Y Dios opera en lo que verdaderamente necesitamos como prioridad. Ahora, el hecho de que Dios tenga la prioridad de perfeccionarnos y mejorarnos no significa que no va a atender nuestras necesidades. Claro que sí, pero Dios tiene la prioridad de perfeccionarte, mejorarte y elevar tu nivel de compromiso hacia Él. Los caminos de Dios son perfectos. Y sabes la mejor senda para andar. Hebreos capítulo 12, verso 13, dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Por favor, te pido que tengas mucha consideración en este pasaje. Es un pasaje sumamente interesante. Haced sendas derechas para vuestros pies. Estamos hablando que el camino de Dios es perfecto y que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Dice, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Verdaderamente este pasaje es sumamente interesante. La interpretación de estas líneas es que si andas, escucha bien, si andas en un camino recto y parejo, creo que esas cualidades solamente son los caminos de Dios. Todo aquello deficiente y débil, como dice aquí la palabra de Dios, en ti será sano o se corregirá. Mientras tú sigas dando paso tras paso de obediencia, todas aquellas áreas de tu vida que no funcionan o son deficientes, Dios lo va a corregir, Dios lo va a arreglar,
Dios lo va a restaurar. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando tú estás en el camino perfecto de Dios. Mientras tú soportes la prueba, mientras tú soportes la dificultad, mientras tú sigas fiel en ese proceso, Dios te perfeccionará. Dios arreglará todo aquello que está deficiente en nosotros. Andar en el camino de Dios, no lo olvides, mejorará cada aspecto de tu vida. Y si por alguna extraña razón te encuentras reflexionando que lo que tú piensas es lo mejor para ti, para tu familia, para tu negocio, tu trabajo, tu ministerio, tu futuro, mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Dios tiene poder para hacer mucho más. Mucho más. Oiga, si tú tienes un buen plan para ti, Dios te lo va a mejorar. Y entre nosotros decimos, este es el mejor camino. Dios dice, no, hay uno mejor. Dios tiene poder, dice Efesios 3:20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que entendemos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Imagínate. No logramos, dice aquí Pablo, no vamos a dimensionar lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer para ayudarnos. Así es que andar en el camino de Dios es lo mejor. Puede que no sea siempre agradable andar en el camino de Dios. Puede que no siempre vamos a tener el aire acondicionado, ¿verdad? A estar a gusto en el caminar cristiano. Es posible que muchas veces te vas a encontrar con el agua hasta el cuello. Tal vez muchas veces te vas a encontrar en medio del ojo del huracán. Pero te aseguro que aún a pesar de todas esas incomodidades, sigue siendo el mejor camino. Recuerda la promesa. Si sigues por el camino perfecto de Dios, Él corregirá, Él restaurará, arreglará todo lo deficiente de nuestra vida. No debes de temer lo que te esperará en el camino de Dios, porque Él siempre será tu escudo, como leímos aquí en Samuel. Él siempre será tu escudo. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra del Señor es perfecta y protege a todos los que en Él se refugian. Así es que no te detengas antes de ver tu victoria con Dios. La tercera lección para aprender a tener perspectiva correcta para nuestros tiempos de crisis es: Dios siempre tiene la última palabra. La primera lección que hemos aprendido es que el tiempo de Dios es perfecto. La segunda lección es: los caminos de Dios no son los nuestros. La tercera lección: Dios siempre tiene la última palabra. Mira, no importa cuán terrible e imposible parezca tu situación, cuán irrealizable o accesible sea la solución, solo Él tiene la última palabra. No importa cuán terrible tú te puedas sentir, no importa que no haya esperanza o ayuda, solo Él tiene la última palabra. Amada iglesia, permite que Dios sea quien determine el hasta aquí. Deja que Él sea quien diga no más, el ya basta o el es suficiente. Déjalo que sea Él. Porque la verdad es que somos muy osados y voy a decir aquí hasta irresponsables, orgullosos o soberbios, cuando en medio de nuestras crisis o nuestras dificultades se ora a Dios por una solución y a los pocos días se deja de orar porque nada sucede.
¿Qué es lo que hacemos cuando le rogamos a Dios para la solución de alguna situación, a la resolución de alguna situación y no sucede nada? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando la última palabra cuando dejamos de orar, cuando decimos, no, pues ya no sucede nada, ya oré y no pasa nada, ya llevo una semana y no pasa nada, ya llevo un mes orando, no pasa nada. Nosotros estamos diciendo, estamos determinando o estamos dando la última palabra. Oiga, ¿no cree que es osado que nosotros pongamos el punto final en nuestra vida o en cada área de nuestra vida? Qué osado poner un punto a nuestras vidas. ¿Crees que se acabó tu matrimonio? Pones un punto. ¿Crees que se acabó tu familia? Pones un punto. ¿Crees que ya no se acabó tu trabajo? Punto. ¿Crees que tu negocio no da para más? Punto. ¿Crees que no vas a ser sano? Punto. ¿Crees que tus finanzas no van a mejorar? Punto. Oiga, qué osados, irresponsables somos muchas veces. Pero déjame decirte que donde tú y yo nos atrevemos a poner puntos finales, Dios quiere poner una coma. Qué maravilloso saber, amada iglesia, que Dios puede y Dios quiere, porque puede poner una coma en esos lugares donde hay imposibles. Regresemos a la historia de Lázaro. Lázaro estuvo muerto y en descomposición durante 4 días en la tumba. Oiga, eso sí que es un punto muy grandote, ¿verdad? Un punto final muy grande, un puntotote. Pero ¿qué dice Cristo? Bueno, vamos a ponerle corrector aquí. Vamos a quitar ese punto y vamos a colocar una coma. Oiga, qué maravilloso. Jesucristo dice, vamos a poner una coma porque yo las puedo de todas. Esto aún no se ha terminado. Esto no se acaba hasta que yo diga que se acaba. Por eso tú no debes dejar de orar hasta que tu respuesta llegue. No seas tú quien pone punto final. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? Bueno, le quitó el punto y le puso una coma y lo volvió a la vida después de 4 días. Sus órganos vuelven a funcionar nuevamente, recobra el sentido, la piel podrida se renueva de nuevo. Coma, no punto. Dios es el que tiene la última palabra en tu situación, no el médico, no el gobierno, no la enfermedad, no la adicción, no la economía mundial, ni mucho menos el diablo. Ellos no tienen autoridad. No permitas que ellos pongan el punto, ni siquiera tú. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta, la coma, viene del Señor. En otra versión dice, el hombre propone y Dios dispone. Mira, la historia nos dice que la mañana de la batalla de Waterloo, en 1815, Napoleón se quedó mirando el campo de batalla y le describió a su oficial al mando la estrategia que debían seguir para ese día de combate. Luego que le da a su comandante jefe la estrategia, declaró que al final del día Inglaterra estaría bajo los pies de Francia y que el duque de Wellington, quien dirigía las fuerzas de los británicos, sería prisionero de Napoleón. Después de una pausa,
el comandante en jefe osadamente le dijo a Napoleón: Señor, no debemos de olvidar una cosa. El hombre propone, pero Dios dispone. Dice narra la historia que Napoleón revira y ve a su oficial, y con arrogancia y con mucha soberbia y orgullo le dice a su oficial: quiero que comprenda una cosa, que Napoleón propone y Napoleón dispone. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Después de ese momento, Waterloo se perdió, porque Dios envió una lluvia inmensa con granizo para que las tropas de Napoleón no pudieran maniobrar como lo habían planeado. Y en la noche de la batalla fue Napoleón quien fue prisionero de Wellington, y Francia estaba a los pies de Inglaterra. Dios siempre tiene la última palabra. El caballo se prepara para la guerra, pero el que da la victoria siempre va a ser nuestro Señor. Todos, sin duda alguna, enfrentamos situaciones que parecen permanentes, que nunca se van a solucionar, como si nunca fueran a funcionar, o como que ya no tiene remedio, o aún que ya es demasiado tarde. No caigas tú en el mismo error de Napoleón, de yo propongo, yo dispongo, yo tengo la última palabra, yo le pongo punto final. No caigas en ese error. No seas soberbio, no seas arrogante, no seas irresponsable con tu propia vida. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, ponga un punto final a tu historia. Jesús sabe lo que puede hacer. Puede tomar lo que ha muerto en ti y resucitarlo de entre los muertos. Isaías 43:19, la escritura dice que Él es capaz de hacer senda donde no la hay, y puede hacer brotar ríos en tierra seca. Para Dios nada es imposible. Si tú confías en Jesucristo, que Él sabe lo que hace, tú no vas a ser víctima de tus circunstancias. Al contrario, tú vas a ser un vencedor de tus circunstancias, pero sigue confiando en que el Señor sabe lo que hace. Así que no te pongas a considerar lo grande o fuerte que puedan ser tus adversidades. Mejor contempla la grandeza de Dios. Mejor dimensiona lo que el poder de Dios puede hacer en tu situación. Mejor espera que Dios actúe en tu situación. Y si tú crees que Dios tiene la última palabra, no dejes de orar por tu situación. No le pongas punto, no dejes de orar. Sigue orando una y otra vez, como lo hacía David. Dice la escritura en el Salmo que David, describía a David: ya mi garganta está ronca de tanto clamar y rogarte a ti, Señor. Tú sigue orando, tú sigue clamando. No dejes de confiar que Él actuará. No dejes de esperar un milagro. No dejes de esperar que algo mejor llegará a tu vida. Dios tiene la última palabra, y esto no se acaba hasta que Él dice que se acaba. Para concluir, cada vez que tú necesitas o enfrentes una crisis, ¿sabes lo que necesitas hacer? Hacer una evaluación espiritual, reflexiva de tu vida y de todo aquello que está sucediendo. Si hay algo que te está molestando en este momento, si hay algo que te está inquietando en gran manera, hacer esa pausa para tener la perspectiva de Dios va a ser muy importante. Porque cuando lo haces, sabes lo que va a pasar. Vas a tener gran claridad
tranquilidad y comprensión en cuanto a esas crisis, a esas dudas, a esas molestias y preocupaciones. Así es que dar un paso atrás en el momento de crisis para obtener una visión más objetiva de lo que está sucediendo va a ser muy benéfico o beneficioso para ti. Así es que les animo a que considere 4 preguntas importantes a manera de obtener una mayor perspectiva espiritual. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Cuando estés en ese valle de sombra, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Segunda pregunta, ¿qué me trajo a esta situación? Tercera pregunta, ¿qué me está enseñando el Señor? Y la cuarta pregunta, ¿dónde necesito crecer? No te desesperes porque las cosas no se arreglan a la velocidad que tú quisieras o de la que tú piensas o crees que se deban de resolver. Recuerda que la condición para manejar adecuadamente las crisis es confiar plenamente en que Dios sabe, siempre sabe lo que hace. Quiero orar contigo y ahí en el lugar donde estás, inclina tu rostro al Señor y oremos juntos. Señor Jesús, gracias por la palabra del día de hoy. Reconocemos que cada vez que pensamos y meditamos y entendemos tu palabra, nuestra forma de pensar cambia. La forma de entender nuestras realidades cambia, Señor. Es poderosa tu palabra. En estos momentos quiero poner mis ansiedades, quiero colocar mis angustias, mis inquietudes, mis afanes en tus manos, Señor. Tu palabra dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7 que pongamos nuestras preocupaciones en tus manos porque tú tienes cuidado de mí. Señor, creemos y confiamos en tu cuidado y tu protección. Señor, tu palabra dice que tú sustentas las aves de los cielos, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, tú les das sustento a todas. Señor, nosotros somos tus hijos. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y sé que puedo confiar plenamente que tú cuidarás de mí en todo momento. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así como aquellos 3 jóvenes que fueron lanzados al fuego que ardía. Señor, tú estuviste ahí al lado de ellos y nada fue afectado, tú los libraste. Así confiamos, Señor, queremos confiar en ti y declaramos, Señor, que creemos en tu sabiduría, confiamos en tu sabiduría, confiamos en tu propósito y que creemos y confiamos que lo que tú hagas será lo mejor y lo más conveniente para cada aspecto de nuestra vida. Por ello, muchas gracias, Señor Jesús. Confío que tú sabes lo que haces, mi Señor y Dios, y descanso en ello. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Ánimo, el Señor está con nosotros.